Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM en CNN Chile. Será nueva semana, pero debemos revisar un tema que no ha variado en lo absoluto en los últimos 6 meses al menos, que es que está disminuyendo la capacidad de crear nuevos empleos en nuestro país. Lo dice el Instituto Nacional de Estadísticas, también en el sector privado. Y Orlando Silva nos cuenta algunas iniciativas que muestran que se está tratando de revertir esta situación. La pregunta es si se logrará en el corto plazo. Lo que yo sé y manejo mejor es de garzón. En este minuto no te voy a mentir que si hay alguna posibilidad de un empleo y que me convenga, lo voy a tomar. Lo que venga también, por lo que encuentre también, porque no me puedo regodear a esta altura. He tenido que buscar, digamos, en otras áreas que se acomoden más o menos a mi habilidad. Bajar las expectativas salariales, aceptar un empleo menos calificado o trabajar a medio tiempo, lo que sea con tal de encontrar un ingreso estable, es parte de lo que viven hoy miles de chilenos que son parte de ese 8,9% de desocupación que hoy tiene el país y que tiene como problemática más evidente el desempleo, pero que también genera consecuencias incluso para quienes hoy tienen un trabajo, los denominados subempleados. Este subempleo puede ocurrir por dos razones. Una es el subempleo por insuficiencia de horas, trabajar una jornada parcial, pero de manera involuntaria. La segunda es el subempleo por calificaciones. En definitiva, se están conformando con cualquier tipo de trabajo, aunque no sea adecuado, ¿cierto?, a su nivel educativo. ¿Qué significa para la persona que está sufriendo de un desempleo parcial o encubierto? Según estas estimaciones, de los 180.000 empleos que se han creado durante el último año, el 59% de quienes ocupan esos puestos de trabajo estarían en esta condición de subempleo. Pero esto además ha generado otro fenómeno, que es el fuerte aumento de personas que, pese a tener trabajo, están activamente buscando otro, y que hoy supera las 617.000 personas. Eso es un crecimiento del 28% anual, por lo tanto estamos hablando de un crecimiento muy fuerte de este fenómeno. Al final del día, estas personas que se encuentran ocupadas, pero están activamente buscando otro empleo, compiten por la obtención de los puestos de trabajo con los desempleados. Esto se puede traducir en mayores dificultades para reducir la tasa de desempleo y aumentar los tiempos de duración del desempleo. De hecho, otro fenómeno emergente que viene ocurriendo esto en los últimos 3 meses tiene que ver con que la duración del desempleo está aumentando. Por eso, en un contexto en que se hace cada vez más difícil encontrar trabajo, cualquier instancia para encontrar uno se agradece. Por ejemplo, la feria laboral que se inauguró hoy y que ofrece más de 10.000 puestos de trabajo a lo largo de todo el país. Más de 10.500 vacantes, puestos de trabajo, el 41% de los cuales no exigen experiencia previa, lo cual muchas veces es un obstáculo para personas que buscan trabajo por primera vez. Además, hay 2.000 puestos de trabajo que están adscritos a la ley de discapacidad. Hay también psicólogas laborales que van a ayudar para poder conformar un buen currículum, para poder ayudar a las personas a enfrentar una buena entrevista de trabajo. Creemos que de aquí van a surgir muchas oportunidades. Oportunidades que muchos de los que asistieron hoy valoran, ya que, según dicen, la tarea de encontrar trabajo se hace cada vez más difícil. Estamos hablando de 3, 4 años atrás. Mis trabajos eran un restaurante 1 año, 2 años. ¿Sabes qué? Sale un restaurante nuevo, hago el cambio y me voy y me cambio, no había problema. Pero ahora el cambio es demasiado, uno tiene que aferrarse mucho a un trabajo aunque no le cueste, aunque no le guste, porque es muy complicado salir ahora a buscar. Está difícil, muy difícil. Hasta personas de mi familia, o sea, de mi familia también tienen título y todo, y también le ha costado mucho encontrar trabajo. No, hay poca oferta. Está a la baja el tema. Yo trabajo en sistemas de construcción, o sea, en la construcción, porque es que está complicado. Y por eso, aprovechando la presencia de la titular de trabajo, desde la CPC reiteraron el llamado al gobierno a tomar medidas para impulsar el crecimiento. Para nosotros es vital que se impulse decidida y definitivamente el crecimiento y la inversión. Es ahí donde podemos relevar entonces y sacar lo mejor de nosotros en materia de empleabilidad, que es
el mecanismo más digno para realmente llevar adelante las políticas sociales. Y yo creo que el gobierno está en esa misma línea, el país tiene que crecer. El gobierno ha dispuesto un presupuesto que el que está discutiendo hoy día en el Congreso, que lo que espera es poder también promover la contratación de personas a través de la construcción de las 260.000 viviendas, a través de los 10.200 millones de pesos adicionales que va a licitar el MOP para obras públicas y asimismo con un porcentaje en inversión en recursos cercano al 4%. De todas formas, sabemos que este es un esfuerzo que no puede hacer solo el Estado. Otro dato que refleja esto es que según datos de la Dirección del Trabajo, en lo que va de este año, los despidos por necesidades de la empresa se han incrementado 15% en comparación al mismo periodo del año pasado. Como sabemos, el gobierno todavía no presenta las nuevas indicaciones para la reforma de pensiones y la verdad no sabemos cuándo se va a producir ese hecho. Mientras tanto, la ministra del Trabajo aseguró que en el gobierno de Gabriel Boric no se va a proponer bajo ninguna instancia subir la edad de jubilación. Si alguien está proponiendo aquí que se suba la edad de jubilación a 67 años, que lo proponga claramente. El gobierno no está por aumentar la edad de jubilación. En eso quiero ser sumamente clara. Para poder pensar siquiera en cambios que puedan ser más estructurales, requiere primero pagar mejores pensiones para que la ausencia de legitimidad que hoy día tenemos en torno al sistema pueda empezar a revertirse. Si nosotros no podemos hacer otro tipo de cambios pensando como algunos quieren aumentar la edad de jubilación, si estamos pagando pensiones de miseria. La gente necesita saber que su esfuerzo de cotización tiene una retribución. Ahora, ¿en qué estamos? En lo que hemos estado durante todo este tiempo, con la certeza de que es necesario llegar a un acuerdo que sea pronto. Hablamos ahora del verdadero enredo de Sinovac. Y digo enredo en cuanto a que la verdad no sabemos si va a desarrollar o no el proyecto en Antofagasta, en Quilicura, si va a dejar el país o si sigue. De hecho, la última información se la contamos ahora. El gobierno, junto a Sinovac, van a crear, ¿adivinen qué? Una mesa de trabajo. Hemos tenido hoy día una reunión con la empresa Sinovac, representantes de universidades y también con la diputada Carriora y el diputado Castro, en conjunto el Ministerio de Ciencias con el Ministerio de Economía. Quiero partir por agradecer a los diputados que han promovido, han motivado en parte importante la reunión que hemos tenido el día de hoy y hemos conversado principalmente un foco en cómo lograr que efectivamente podamos tener más desarrollo de investigación y ciencia asociado a las vacunas en Chile, pero por supuesto eso es parte también de lo que estamos conversando con la empresa para avanzar su proyecto de planta en Quilicura, conversaciones que nunca se han detenido y que esperamos que a partir de esto tengan aún más fuerza. Tanto desde el Ministerio de Economía como de Ciencia ha existido una conversación permanente con la empresa Sinovac respecto de distintas áreas. Una de ellas es lo que tiene que ver con investigación y desarrollo, precisamente porque se trata de una empresa y de una industria que valora mucho las capacidades científicas a la hora de decidir el lugar donde va a invertir. Y en ese sentido, durante la reunión de hoy pudimos conversar en mayor profundidad cómo podemos identificar cuáles son las líneas de investigación relevantes y cómo en colaboración con nuestra academia podemos poner a disposición, ¿verdad?, las capacidades científicas tecnológicas de nuestro país como también un incentivo y un elemento de promoción de la inversión de industria innovadora. Pasamos ahora a otro tema. Después de que el Banco Central bajara menos de lo esperado la tasa de interés y que también suspendiera la compra de dólares, el mercado reaccionó bajando mucho el precio del dólar. Recordemos que llegó a estar en 880. Bueno, el escenario nuevamente cambió y hoy cerró entre 923 y 926 pesos. Analizamos por qué se ha producido esto junto a Diego Mora de XTV, que lo vemos en pantalla. Diego, explícanos por qué está sucediendo nuevamente esta alza del tipo de cambio cuando hablábamos de lo contrario hace 2 semanas. Sí, o sea, todo va a depender de dónde se tome la foto. De dónde se tome la foto, la verdad es que el dólar, como lo hemos comentado hace ya varias semanas, viene desde una tendencia alcista
desde más de 12 meses, y la verdad es que este tipo de correcciones, que también era bastante anunciado, habíamos señalado también que era una muy buena oportunidad de compra. A veces uno como inversor hace ciertas apuestas esperando que vayan ocurriendo ciertas cosas a nivel económico o a nivel fundamental, y a veces uno tiene la fortuna de que terminan ocurriendo. En el caso de Estados Unidos, Jerome Powell, Daly también por parte de la Fed, cambiaron su tono de la política monetaria hacia una postura mucho más restrictiva. Ya no están tan seguros de que las subidas de tasas hayan finalizado, tienen la intención de hacer todo lo que sea necesario para llevar la inflación finalmente al 2%, y ese comentario aumentó mucho la demanda de dólares, la demanda de este refugio tan importante a nivel internacional, no solamente en Chile, sino que a nivel internacional. Y por el lado local, la inflación, que finalmente fue de 0.4%, muestra un poco la debilidad que está teniendo la economía para poder seguir creciendo al ritmo que se esperaba hace un par de meses atrás. Lo más probable es que terminemos un año 2023 con un crecimiento de PIB directamente negativo. Por lo tanto, las perspectivas económicas en Chile siguen siendo bastante malas, con una tasa de desempleo que sigue empeorando. Por lo tanto, fue un pequeño veranito del peso chileno, pero la tendencia sigue presente hacia el alza. Lo que tú mencionas es que en el IPC de 0,4%, ahí también algo que influyó mucho fue la debilidad de la demanda. Cuando hay poca demanda, obviamente los oferentes bajan el precio para intentar de convencer a las personas. Entonces, lo que tú estás diciendo es que la alza del dólar en los últimos días responde de manera importante a la debilidad del peso, ya que refleja la debilidad de la economía, que también, valga la redundancia triple, se ve reflejada en esta menor demanda. Diego, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ya, nuevamente, esta alza del dólar responde también de manera importante a la debilidad del peso, porque refleja la debilidad de la economía local. Sí, de todas maneras, Chile es una economía que, si bien puede ser una de las más resilientes de Latinoamérica, sigue estando dentro de un proceso económico complejo. La tasa de desempleo empeora, las proyecciones del Producto Interno Bruto seguramente no van a pasar la franja negativa durante todo el año 2023, mientras que en Estados Unidos está teniendo un trimestre, el último trimestre, que fue un crecimiento de 4.9, muy por sobre lo esperado, un mercado laboral bastante sólido, una inflación que están controlando de manera fehaciente. Por lo tanto, a nivel económico es bastante probable que el peso siga con su debilidad. Además de eso, hay que considerar el factor de Estados Unidos, el factor de la Reserva Federal, ya que los miembros de la Reserva Federal, presididos por supuesto por Jerome Powell, cambiaron el tono de manera muy drástica respecto a su intención de la política monetaria hacia un tono mucho más restrictivo. Quieren estar convencidos de que van a hacer los esfuerzos que sean necesarios para poder llevar la inflación hacia el 2%, que es el objetivo final. Entonces, luego de este comentario, los mercados ya se pusieron un poquito más nerviosos, el dólar comenzó a subir a nivel internacional, sumado además a la depreciación del peso chileno. Exactamente. Muy claro entonces que hay que tener en cuenta lo que haga la Fed de Estados Unidos, y por lo mismo me imagino que la banda que tienen ustedes para el dólar en los próximos días tiene un sesgo alcista. Sí, la verdad es que hay un sesgo alcista. Como dices tú, la tendencia viene siendo alcista hace muchos meses. El mercado está mucho mejor preparado para seguir comprando dólares, pero por supuesto hay que estar atento a los principales datos que se vayan dando esta semana. De hecho, el día de mañana hay datos de inflación en Estados Unidos. Se espera que la inflación interanual esté en torno al 3.3%, mostrando ya la primera caída en varios meses en los precios de Estados Unidos, y eso podría ser una pequeña chance para que el peso se pueda apreciar en el corto plazo. Pero si bien el sesgo es alcista, hay que estar muy atento tanto a los tonos de los miembros de la Reserva Federal como a los datos macroeconómicos que vayan saliendo tanto en Chile como en Estados Unidos, al Producto Interno Bruto también, que conoceremos este viernes en Chile. Diego Mora, estratega de mercados de XTB Latam, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Buena semana. Igualmente, que esté muy bien. No queremos ser monotemáticos acá en Agenda Económica, pero vamos a seguir hablando de la tasa de interés de Estados Unidos, porque es el principal factor también. ¿Para qué? Para saber si hay que invertir en fondos mutuos de acciones internacionales. ¿Es una buena instancia? De acuerdo a lo que veíamos, no lo es tanto. Lo vemos al regreso acá en Recomendaciones de Inversión, cortesía de CNN Chile.
En Agenda Económica sabemos que los lunes son de alta actividad en quienes manejan portafolios, ya que sus clientes quieren saber cómo se viene la semana para tomar las mejores decisiones. Por lo mismo, tenemos hoy nuestra tradicional conversación para recomendar inversiones a ustedes, personas retail, como se denomina a los inversionistas individuales. Y en esta ocasión lo hacemos junto a Jorge Tolosa, que es operador de renta variable de Vector Capital. Jorge, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Muy bien, antes de empezar con las recomendaciones directamente, me parece que sigue siendo la decisión del Banco Central de Estados Unidos, si es que mantiene la tasa, si es que la sube por última vez o si empieza a bajarla, lo que está determinando las recomendaciones que hacen ustedes en el mercado, tanto local como extranjero. A ver, como tú bien dices, efectivamente la tasa de referencia o la tasa política monetaria que implementa o determina el Banco Central o la Reserva Federal de Estados Unidos, es el faro o es la guía en el fondo a nivel global. Entonces, mientras en el fondo el Banco Central no determine que la tasa pare de subir o diga efectivamente, oye, hasta acá llegamos con esta política monetaria restrictiva, eso va a tener un significado de que la lucha por la inflación probablemente se habría en fondo controlado, y lo que hay de ahí para adelante es o mantener las tasas en los niveles, un poco ¿para qué? Para dar más certeza de que la inflación ya fue controlada, y hoy día, y si se cumple esa premisa, lógicamente establecer cuándo empieza en el fondo a decretarse un relajo en esta política monetaria. Esto va acompañado lógicamente de qué? De que si se produce esta estabilización y a su vez posteriormente en unos meses más un relajo en la política monetaria de Estados Unidos, lógicamente tiene un efecto directo en la renta variable, no solo a nivel local, sino a nivel de Estados Unidos, o sea, a nivel global. Vamos a ver las recomendaciones para los distintos escenarios, pero antes te quiero preguntar si efectivamente están parejas las apuestas. Casi que en 3/3 de que puede subirla una vez más la tasa, de que la va a mantener por un tiempo, o de que puede empezar a bajarla en 2024. Algunos dicen primer trimestre, otros segundo trimestre. Las apuestas están bastante salomónicamente divididas. Sí. Mira, todas las semanas están cambiando estas apuestas, llamémoslo así. O sea, yo la semana pasada leía que solamente el 20% apostaba de que en la próxima reunión, que en diciembre, subían la tasa. Y el 80% implicaba que no la subían. Ahora, una vez, suponiendo que ese 80% tiene razón, ahí venía ya la nueva disputa o las nuevas probabilidades. ¿Cuándo comenzaba la rebaja de tasas? Y me han llegado informes, por ejemplo, señalando que a partir de marzo del 2024 ya comenzaría un proceso de relajo con bajas de tasa en marzo, en junio y en julio. Pero como te digo, todo esto va cambiando semana a semana. Como esto va cambiando y no hay una certeza o una gran probabilidad, como es acá en Chile, que todos sabemos que el Banco Central va a seguir bajando la tasa de interés, lo que no sabemos es la magnitud, pero de que la va a seguir bajando, lo va a hacer. ¿Cuál es la mejor recomendación para las personas? ¿Un status quo? ¿Estar ahí y esperar cómo se den dando los factores y ahí tomar decisiones? Mira, yo creo que hoy día el valor, pensando en la bolsa local, y en los instrumentos de inversión locales, llamémosle también bonos, yo creo que hoy día está en un buen momento de entrar a lo que es las inversiones acá en Chile. Dado que, uno, como tú bien dijiste, o sea, tuvimos un proceso de alza de tasa agresivo acá en Chile, tenemos un proceso de tasa en Estados Unidos, que no sabemos si terminó o no terminó, y el castigo que hoy día tienen las acciones chilenas y la renta fija chilena es muy amplio, es muy alto. Entonces yo creo que hoy día empezar a invertir, no sé, o sea, ahí yo creo que depende un poquito del perfil de riesgo que cada inversionista quiera disponer, pero yo creo que empezar con al menos un 25%, 30% o un tercio de su portafolio, empezar a invertir ya en instrumentos con un poquito más de riesgo, es decir, o aquellos que estén más, llamemos, correlacionados con el crecimiento, pueden empezar a ser una alternativa. Pensemos que el año 2023 fue un mal año para las empresas de retail, fue un mal año para las empresas de materias primas, y yo creo que con un proceso de rebaja de tasa, esas empresas pasan a ser hoy día, en el fondo, como las favoritas cuando comience este proceso. Hoy día el punto es
cuánto adelanto ese proceso. Tú serías, sí, pero ahí tú serías selectivo, Jorge, porque estoy de acuerdo, ya se estaba llegando al pic del ajuste del comercio, las ventas siguen cayendo anualmente, pero poco a poco son menores las caídas. En algún momento debiéramos ver el efecto de la tasa de interés cayendo, y sobre todo pensando que, y lo analizábamos el viernes en Agenda Económica, el IPSA, desde agosto a la fecha, ha caído más o menos 12%, pero ha sido principalmente por acciones particulares. SQM, que ha llevado el IPSA en el último tiempo tanto para arriba como para abajo. Pero entonces, tú serías selectivo si tienes que elegir acciones, tú optarías por retail, entonces, eventualmente porque las cifras debieran ser mejores, porque ya no pueden ser más malas, y también porque el efecto de la tasa de interés va a impulsar el consumo y así se va dando la rueda. Sí, o sea, yo llegar y tirarse en el fondo a la piscina para cualquier inversión en acciones, no, igual hay que ser, como tú bien dices, selectivo. O sea, hay empresas que tienen calidades distintas en los determinados sectores. O sea, por ejemplo, ciertas empresas que hoy día están con problemas de endeudamiento, de bajas de venta, el sector retail, y hay otras que están en el fondo en una posición distinta, muy bien estructurada financieramente, con buenas perspectivas, bien atomizada en términos de sus ingresos y resultados, lógicamente, y otra del sector de materias primas que también yo creo que ahí hay una cuota de un poquito de especulación, de alta presencia en términos de volúmenes, pero también en el fondo, como el caso de Sokimich, que en el fondo depende de muchos factores, o sea, esa OPA en el fondo que puede resultar o no puede resultar en Australia, la negociación que tiene con Codelco, pero esto es una empresa, también en el fondo hay otras compañías que, por ejemplo, no sé, estoy como ejemplo CAP, que depende un poquito de cómo va el negocio inmobiliario en China. Entonces, hay en el fondo, hay que hacer un análisis antes, no llegar y decir, me gusta esta, tirar un lápiz o un dado y decir, oye, esta me gusta, no. Hay que ser en el fondo, tiene que haber un estudio previamente determinado de cada compañía y un análisis FODA, llamémoslo así, de cuáles son los riesgos y beneficios que tiene la inversión en cada de estas inversiones. Ven los fundamentos, y para las personas que quizás no tienen tiempo, les es difícil entrar a ver los estados financieros o proyecciones de cada una de las empresas, hay que recordar que las AGF o los bancos de inversión o los mismos bancos ofrecen fondos mutuos que están en sectores agrupados. Eso ayuda bastante a la decisión. Sí, ayuda mucho en términos de dejar en el fondo en manos de expertas, en el fondo, la administración de estos recursos, los recursos de uno, llamémoslo así. Eso por un lado. Yo creo que hoy día, en el fondo, la determinación de decir, oye, quiero invertir directamente en acciones o invertir a través de un fondo mutuo, yo creo que depende un poquito del perfil de riesgo que queda cada inversionista. Pero que yo creo que estamos dentro de un momento de entrada, sí, estamos dentro de un momento de entrada, de a poco, no en forma masiva ni agresiva, sino que de a poco yo creo que es un buen momento de entrar. Esa es la renta variable local, pero ¿qué es lo que pasa con la internacional? Habrá que esperar para que ya haya señales concretas de que la Fed de Estados Unidos va a bajar la tasa de interés lo antes posible en 2024. Estoy pensando en entrevistas que den los gobernadores de la Fed o que las apuestas del mercado estén en un 100%. Mira, es difícil. Mira, mañana sale el IPC en Estados Unidos y lo que estemos hablando hoy día, te puedo decir perfectamente, si se cumple la expectativa, podemos decir, oye, debíamos haber entrado a comprar, y quizás si se cumple la expectativa del 0,1 de IPC mensual, probablemente la bolsa suba. Y esto da la señal que la Reserva Federal en diciembre no suba la tasa. Y la bolsa de Estados Unidos puede subir. Pero también puede estar la alternativa de que la inflación se haya disparado, no sea un 0,1, no cumple la expectativa, puede ser un 0,2, y probablemente la bolsa diga, oye, va a subir, o sea, los inversionistas, los analistas, llamémoslo así, pueden decir, las probabilidades de aumento de tasa aumentan para el mes de diciembre y mantengámonos en calma en el fondo con la bolsa. Entonces,
Por eso te decía, todas las semanas van cambiando las expectativas de los inversionistas, los analistas y un poco la percepción del mercado. Totalmente claro entonces, sí, totalmente claro entonces que en la agenda económica de este martes vamos a contarles el IPC de Estados Unidos y las consecuencias que se proyecten, tanto de la política monetaria en ese país, como veíamos también de los rendimientos de los distintos instrumentos, en este caso la renta variable. Jorge Tolosa, operador principalmente de renta variable en Vector Capital, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Nicolás. Que esté muy bien. Igualmente. De esta forma terminamos la primera agenda de esta semana. Sigan acá en CNN Chile.